Muy bien, estamos listos. Ahorita vamos a darle entrada a Camila y a Oscar. Bien, solo necesito que al menos uno de ustedes me confirme que tenemos pantalla completa. Sí. Excelente, gracias. Bien, Stephanie también y Michelle. Ok. Entonces, esta es la clase para este día jueves. Esta es la agenda que tenemos. Vamos a retroalimentar rápidamente el control de lectura 3. El tema de ahora que nos va a ocupar es las formas de consultoría y luego ustedes se van a quedar con la evaluación del material de la clase, que es el control de lectura número 4. Bien, iniciamos entonces la retroalimentación. Déjenme contarles que 47 de ustedes realizaron la evaluación. En promedio hay un 72% de acierto, de precisión en las 12 preguntas. Aquí tenemos un modelo del reporte que genera esta aplicación. Aquí los primeros 6 tienen 10, Camila, Fernando, Stephanie, Diego, Gaby y Rolando. Son los que me caben ahí. Pero hay bastantes 10. Ok, vamos rápidamente con la pregunta 1 y 2. Son objetivos generales de la consultoría: mejorar el aprendizaje y poner en práctica los cambios. Esos son dos de los objetivos generales de la consultoría. No es posible tener como objetivo pretender que la empresa sea líder único en el mercado. No es posible eso. Tampoco explorar e implementar una nueva tecnología única para el sector en donde está nuestro negocio. Es no. En la pregunta 2, la consultoría tiene por finalidad aumentar el valor de la empresa. Este valor tiene que generar un aporte. El aporte tiene que ser tangible, relacionado con el logro de los objetivos principales del cliente y además debe ser medible. Tangible y medible. Estas son las dos respuestas. No podemos orientar a satisfacer la expectativa del cliente, porque este elemento, el valor de la aportación no puede estar orientada a eso. O sea, puede ser que es un objetivo de la empresa satisfacer la expectativa del cliente, sí, ¿verdad? Pero no la del consultor. Entonces, lo que hace el consultor es apoyar, generar estrategias, mecanismos y proporcionar herramientas orientadas a que el cliente pueda satisfacer las expectativas del cliente. Y tampoco debe ir ese valor de aumentar, del aumento de valor de la empresa, tampoco puede ser el de mejorar los resultados esperados de la empresa. Eso es un objetivo de la empresa, pero no de la consultoría. A eso es que se refiere a esta pregunta. Vamos a admitir a Karen y a Andrés en este momento. Ok. Sigamos. Pregunta 3 y 4. Es quizá el objetivo que más se menciona con frecuencia en la consultoría y es justamente ayudar a los directores, a los gerentes y a otras autoridades de la empresa a resolver problemas. Este es el que más se menciona como objetivo fundamental de la consultoría. No es, sí es un objetivo mejorar el aprendizaje, descubrir y evaluar nuevas oportunidades, alcanzar los fines y objetivos de la organización. Sí, pero el que más se menciona con frecuencia es este, ayudar a los directores. 5.
En nuestra clase, la palabra problema se utilizará como un término genérico que describe la insatisfacción del cliente por la diferencia entre cualquier situación comparable en su organización. Recuerden que siempre vamos a necesitar un parámetro de comparación. A eso se refiere la situación comparable. Un parámetro de comparación, una situación actual con una situación deseada o con una situación que debería estar ocurriendo. Ese es una insatisfacción y a eso le vamos a llamar problema. En lo otro, le agregué un juego de palabras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la insatisfacción del cliente por la diferencia, insatisfacción, ¿ya? Del cliente por la diferencia entre cualquier situación que no es comparable. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque debe ser comparable. En la siguiente que tenemos la insatisfacción del cliente por la indiferencia entre cualquier situación comparable. Habla de la indiferencia y debe ser diferencia. Lo otro, la satisfacción del cliente por la diferencia entre cualquier situación comparable. La satisfacción y debe ser una insatisfacción, ¿verdad? Entonces ahí había que tener especial cuidado para no equivocarse. Y acá es este personaje de la historia, él expresó que digamos, el elemento más importante señalado como consultoría, como profesional de la consultoría, no es más que el que vale realmente la pena mencionar. Es el que enseña a los clientes y a su personal a administrar mejor sus negocios. Él dice que ese es la mejor expresión de consultoría hablando en términos profesionales. Y los otros elementos no son los que menciona este autor, ¿verdad? Ayudar a las organizaciones para sacar las dificultades, sí es válido, pero no lo dijo él, ¿verdad? La promoción de nuevos mercados y productos también, pero no lo dijo él. Descubrir desviaciones que se han producido y hallar y rectificar los motivos. Todo eso son, digamos, campos de acción de la consultoría, pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a este personaje de la historia. La siguiente pregunta nos dice que la importancia de la introducción de cambios como propósito de la consultoría nos dice que ha aumentado de modo considerable debido a estos dos aspectos. La rapidez con que las organizaciones tienen que adaptarse a los cambios y la complejidad y el ritmo de las modificaciones ambientales. Estos dos elementos son los que ha generado ese aumento de la necesidad de intervención del consultor. No es el exceso de información en la empresa ni la confianza en sí mismo dentro de la empresa. En la pregunta 8, ayudar a las empresas clientes a entender el cambio, adaptarse a el cambio e introducir innovaciones necesarias para sobrevivir y tener éxito en el entorno en donde el cambio continuo es la única constante. Ese es el agente de cambio. Y, por cierto, ese es el título que con frecuencia se le adjudica a los consultores, agente de cambio. No es lo otro, ¿verdad? No es la principal aportación del consultor, que podría muy bien consistir en ayudar al cliente a adoptar una visión de futuro. No es que los consultores estén conscientes que las organizaciones clientes pueden perseguir metas de diferentes clases, y tampoco es que la tarea del consultor se describe como una ayuda profesional para poner al descubierto, diagnosticar y resolver problemas relacionados con diversas esferas y aspectos de la gestión de la empresa. Esos tres elementos sí son aplicables a la consultoría, pero
Cuando estamos hablando del cambio como elemento constante y que ya hemos hablado de que lo que cambia es lo único que no va a cambiar es el cambio. Siempre tendremos cambio, por eso es el consultor agente de cambio. Así es que este juego de palabras se relaciona con el agente de cambio. Pregunta 9. El objetivo general de la consultoría de alcanzar las metas de la empresa parte del supuesto de que ya el cliente ha definido las metas. Es decir, el consultor va a intervenir y realizar el proceso de ayudarle a generar las estrategias para alcanzar las metas. Pero el consultor no va a definir las metas, las define la empresa. Por eso decimos acá, es el cliente de la consultoría, es decir, la empresa ya ha definido las metas. Y las otras, pues, es un juego de palabras para tratar de confundirlos a ustedes cuando vayan a responder. El cliente de la consultoría no ha definido las metas, el cliente está en proceso de definir, el cliente está actuando sin ninguna perspectiva o meta. Entonces, lo que se puede hacer es, en todo caso, ayudarle, pero quien debe establecerlas es siempre el propietario, la junta directiva, el dueño del negocio. En la pregunta 10, toda consultoría en materia gerencial y empresarial apunta a un objetivo general y principal. Y aquí de nuevo, ayudar a los clientes a alcanzar sus metas empresariales, sociales o de otra índole. Cuando dicen metas empresariales nos referimos a la empresa privada. Cuando decimos metas sociales, a la empresa pública. O de otra índole cuando nos estamos refiriendo a las empresas denominadas ONG, organismos no gubernamentales. Vamos a las últimas preguntas. La consultoría tiene por finalidad aumentar el valor de la organización. Este objetivo global de la consultoría de empresas constituye el fundamento y da sentido a toda la labor de asesoramiento. Este valor debería ser una aportación. Esto es tangible y medible al logro de los objetivos. Pareciera que esta es un regalo de Navidad también. Y luego en la 12, toda consultoría en materia gerencial y empresarial apunta a un objetivo general principal: ayudar a los clientes. Y entonces estamos hablando de la mejora de los resultados de la empresa. Es decir, que las metas empresariales pueden definirse de diversas formas: satisfacción de los clientes y la mejora de los resultados de la empresa. Estamos hablando de las metas empresariales. Recordemos, una cosa es los objetivos de la consultoría y otras son las metas empresariales. Entonces, el consultor lo que hace es coadyuvar, ayudar al empresario, uno, a satisfacer las necesidades de los clientes y a mejorar los resultados de la empresa. Bien, vamos ahora al tema que nos ocupa, las formas de la consultoría de negocios. Al aplicar los objetivos genéricos conocidos, los consultores pueden intervenir de muchas formas distintas. ¿A cuáles objetivos genéricos nos estamos refiriendo? Específicamente a estos que vimos en la clase anterior, a los que están enmarcados en este triángulo equilátero, ¿verdad? Y que venimos repitiendo. Y están, fíjense, en el primer triángulo equilátero arriba, alcanzar los fines y objetivos de la organización como un objetivo general de la consultoría de negocios. Y en la base tenemos resolver problemas gerenciales y empresariales, descubrir y evaluar nuevas oportunidades,
mejorar el aprendizaje, estamos hablando de las capacitaciones, y también poner en práctica los cambios que se han identificado como solución de los problemas. Nos vamos a regresar a donde estábamos. Entonces, tanto clientes como consultores pueden optar entre tantas alternativas que intentar trazar un cuadro exhaustivo y completo sería una tarea difícil. No obstante, la mayoría de los consultores adoptará una o más de las 10 formas. Entonces aquí tenemos un listado de formas de trabajar de los consultores. Facilitación de información, facilitación de especialistas, establecimiento de contactos y vínculos comerciales, facilitar dictámenes de expertos, realización de un diagnóstico, ya sea de un área, de un proceso, de toda la empresa, elaboración de propuestas de diferentes medidas, mejoramiento en los sistemas y métodos. Cuando hablamos de sistemas, no necesariamente de sistemas informáticos. Planificación y gestión de los cambios de la empresa, capacitar y perfeccionar a quienes, a los directivos y al personal en general de la empresa, así como generar una prestación de asesoramiento de tipo personal. Son formas de consultoría. Muy bien. Vamos a ir rápidamente conversando de cada uno de estos. 1. Facilitación de información. Una información mejor, más completa y más pertinente es a menudo lo único o lo más importante que necesita un empresario. ¿Para qué? Para adoptar una decisión correcta, una decisión acertada. Puede entonces tratarse de información sobre los mercados, sobre clientes, sobre tendencias del sector donde la empresa está trabajando, sobre insumos, materias primas, sobre proveedores, sobre la competencia, también sobre socios potenciales que se necesitan o se podrían obtener, también fuentes de conocimientos técnicos, políticas y reglamentaciones estatales u otro tipo de información. Nos estamos refiriendo entonces que la consultoría puede facilitar este tipo de información. La empresa de consultoría puede entonces disponer de esta información y la puede tener en sus archivos, o también puede saber dónde ir a buscarla, dónde encontrarla. La información que reúna y analice puede ser el único o el principal propósito de la encomienda o del trabajo que se le solicite al consultor. Todo contrato de consultoría entonces tendrá una dimensión, un tamaño y una función orientada hacia la obtención de información. No existe asesoramiento sin la utilización de información y sin la facilitación de una información y que ésta sea, por supuesto, la mejor. Cuando se proporciona información, se puede plantear una cuestión de naturaleza delicada en relación con el carácter confidencial de esta información. Es decir, que los consultores deben hacer la distinción entre la información que se puede facilitar a una empresa porque es de dominio público o se ha obtenido y elaborado específicamente para las necesidades de ese cliente. Y la información recopilada para clientes anteriores, obtenida de fuentes privadas, es preciso que ésta sea tratada
de forma confidencial. En esto hay que tener un especial cuidado. Vamos a otra forma de consultoría y es la facilitación de recursos de especialistas. Se puede utilizar un consultor para complementar al personal de la empresa cliente. Normalmente, estos consultores son especialistas en un área, en un ámbito en las que el cliente necesita el apoyo, necesita la colaboración de un experto, ya sea por un breve periodo o quiere evitar la contratación de un nuevo empleado. Algunos clientes, principalmente el sector público, recurre a los consultores de esta manera. ¿Por qué? Bueno, lo hace para eludir normas reglamentarias restrictivas que les impiden contratar nuevo personal o a pagar remuneraciones adecuadas a los especialistas. Por eso es que ustedes de alguna manera han escuchado que en las entidades estatales lo que hacen es contratar asesores, especialistas, ¿verdad? Este es el caso al que nos estamos refiriendo acá. Otros clientes se han visto obligados a reducir sus departamentos técnicos y entonces lo que hacen es considerar contratar especialistas de empresas de consultoría por tiempos cortos, por tiempos breves. Un caso especial es la gestión provisional. Recientemente esta forma de utilizar a los consultores se ha generalizado y algunas empresas clientes pueden tomar prestados a miembros del personal de las empresas de consultoría para que ocupen un puesto en la jerarquía de dirección con carácter temporal. Vamos con el número 3 y se refiere al establecimiento de contactos y vinculaciones comerciales. Muchos clientes recurren a las empresas consultoras para la búsqueda de contactos comerciales con agentes representantes de algún equipo, de alguna marca, de algún bien o servicio, o búsqueda de proveedores o de subcontratistas, o puede ser también con asociados para empresas mixtas y fusiones de empresas, es decir, que la empresa tenga interés en una fusión. Asimismo, ya sea para que pueda adquirir una empresa, ya sea una empresa proveedora o una empresa que se dedique a la misma actividad. También puede solicitar la ayuda para que le haga contacto para obtener fuentes de financiamiento o asesoría para realizar inversiones. La tarea entonces del consultor podrá consistir en señalar a uno o más candidatos adecuados, ya sean personas o empresas. Presentar sus nombres al cliente, evaluar su idoneidad, recomendar una elección, definir y negociar las condiciones de una posible alianza o un acuerdo comercial y actuar nada más como intermediario. A menudo esos contactos se efectúan en sectores o países de los que el cliente no tiene suficiente conocimiento. En el número 4, estamos hablando de facilitación de dictámenes de expertos. Varias tareas corresponden a este encabezamiento. Se puede entrar en contacto con el consultor para que dé un dictamen pericial en casos en los que el cliente puede elegir entre diversas posibilidades y prefiere disponer de un asesoramiento
imparcial e independiente de un tercero antes de adoptar una decisión importante. Se puede solicitar a los consultores que actúen a título de experto para testificar en casos de naturaleza judicial o que participe y ayude en arbitrajes que requieren un conocimiento especializado. A la inversa, se puede comunicar la opinión de un experto de una manera totalmente informal. Así sucede con las decisiones que quieren recurrir a consultores como una tabla de salvación sin solicitarles que presente un informe oficial o pericial. Conviene insistir en que cualquier consultoría que entrañe una evaluación y una elección requerirá la opinión experta del consultor. En particular, si las decisiones de la dirección pueden verse afectadas por falta de información o por miopía de la empresa. Falta entonces de conocimientos especializados, emociones o intereses creados son las razones por las que hacen la necesidad de contratar un consultor. También el consultor puede intervenir para realizar un diagnóstico. La capacidad o los instrumentos para establecer un diagnóstico figuran entre los principales aportes de un consultor. Los clientes utilizan a los consultores para un amplio conjunto de tareas de diagnóstico que están relacionadas con las virtudes y los defectos de la empresa. Las tendencias, ya sean positivas o negativas. La capacidad potencial de mejorar, las barreras que se oponen al cambio. Recordemos que el cambio es una reacción natural de las personas. La situación frente a la competencia, la insuficiente utilización de los recursos, problemas técnicos o problemas humanos que requieren la atención de la dirección. Entonces el diagnóstico se puede referir ya sea a toda la empresa o a una parte de ella. Departamento, sector, función, línea de producto, sistema de información, estructura orgánica u de otra naturaleza. Tenemos el número 6, está relacionado con la elaboración de propuestas de medidas. Una vez completada la labor de diagnóstico, se puede proceder al establecimiento de propuestas concretas de medidas en alguno de los sectores que son objeto del diagnóstico. Se puede solicitar al consultor que realice todo el trabajo, que comparta la tarea con el cliente o que actúe como un asesor del cliente que ha optado por elaborar nuevas propuestas con sus propios recursos. Las medidas propuestas pueden referirse a una o más opciones. Por otro lado, se puede solicitar al consultor que presente diversas opciones, ya sea con o sin recomendaciones sobre la línea de acción que ha de adoptar el cliente. En el número 7, el consultor puede trabajar en la mejora de los sistemas y los métodos. Una proporción considerable de todos los servicios de consultoría guarda estrecha relación con los sistemas, con los métodos. En ámbitos como la información, la planificación, la programación y el control de las diferentes actividades, la integración y dirección de procesos, controles de inventario, trámite de pedidos, gestión de ventas, registros del personal, indemnizaciones, prestaciones sociales y otros sistemas. Tradicionalmente, muchas empresas de consultoría han desarrollado líneas de conocimientos especializados en uno o más de estos sectores. Los sistemas pueden ser uniformes o pueden ser ajustados al cliente. El consultor puede asumir la plena responsabilidad del establecimiento de que esto es viable, elegir el sistema,
adaptarlo a las condiciones del cliente y ponerlo en práctica en colaboración, siempre, recordemos, con el personal del cliente. Los clientes pueden también desempeñar un papel activo en el establecimiento y la adaptación del sistema con el apoyo del consultor. Algunos sistemas están registrados y la empresa de consultoría pueda tener el derecho de autor o no. Y puede estar autorizada por el titular del derecho del autor para vender ese sistema como parte de su servicio. Eso es muy general. Puede ocurrir. Muchas empresas prefieren retener al consultor hasta que el sistema se ponga a punto, es decir, esté funcionando y de manera operacional y que alcance los parámetros que se han prometido. En la consultoría actual, la mayoría de los sistemas provistos están computarizados y su concepción, diseño y aplicación exigen una combinación de consultoría de gestión y de tecnología de la información. En el número 8, el consultor puede dedicarse a la planificación y gestión de los cambios de la empresa. Un caso bastante común en el cliente es que posee los conocimientos técnicos y gerenciales necesarios para dirigir la empresa, pero tiene algunas dificultades y probablemente algunas inseguridades cuando se están previendo cambios que son inevitables dentro de la empresa. A menudo esos cambios impondrán una gran tensión al personal, puesto que se verán afectados relaciones, hábitos de trabajo e intereses individuales o de grupo profundamente arraigados. En estas situaciones, los conocimientos especializados que se obtienen de un consultor guardan estrecha relación con la gestión del cambio. En la identificación de las necesidades del cambio, el establecimiento de una estrategia y un plan para el cambio, la elección y aplicación de los métodos correctos para garantizar el cambio y superar las barreras al cambio, la supervisión del proceso, la evaluación de los programas, de los progresos logrados y los resultados obtenidos y el ajuste del enfoque adoptado por la dirección en todas las etapas del ciclo de cambio. El consultor entonces podrá aportar conocimientos de naturaleza pericial, es decir, especializados, de habilidades, asesorar tanto en el aspecto de métodos y técnicas concretos que se estén modificando, a manera de abordar las relaciones interpersonales, los conflictos, la motivación, la promoción del trabajo, el equipo y otras cuestiones en el ámbito del comportamiento humano y de la empresa. El peso que se le da a las técnicas de comportamiento será mayor en las tareas en las que el cambio impone una fuerte tensión al personal. Cabe prever una resistencia al cambio y entonces la dirección considera que sus propias técnicas de gestión del cambio son de naturaleza insuficiente. Capacitación y perfeccionamiento de los directivos y el personal. El aprendizaje es una finalidad inherente a toda actividad de consultoría. La capacitación y el perfeccionamiento de los directivos y el personal puede ser un servicio al cliente por separado que se proporciona conjuntamente con otros servicios o en apoyo a estos o de manera independiente. El cliente y su personal pueden estar capacitados en los nuevos métodos y técnicas provistos por el consultor para que puedan utilizarlos y mejorarlos de manera autónoma. Existen muchas maneras de combinar en la práctica o en la consultoría el diagnóstico, el asesoramiento, el establecimiento y los sistemas de capacitación. Estamos a punto de quedarnos sin comunicación. Solamente tenemos pendientes 3 láminas. Bien, aquí tenemos entonces, aquí les va a tocar a ustedes verlos por sí mismos, ya no vamos a alcanzar a cubrir el tema. Facilitación de asesoramiento personal me está quedando.